Estimados amigos de nuestro programa Videopolítica Los de Abajo, bienvenidos a esta nueva edición y deseándoles un feliz y próspero año 2020. Este año esperamos tener novedades y, como siempre, contando con tu participación. Esta vez, uno de los temas que teníamos pendientes el año pasado y que no pudimos realizarlo es el tema de los partidos políticos, como también el tema de la constitución política. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar el tema que tiene el nombre de partidos políticos y la ley de organizaciones políticas. Como ustedes sabrán, la ley de organizaciones políticas que hoy rige en nuestro país es la ley 28094. Y en el transcurso del año pasado, convulsionado por la disolución del Congreso, de todas maneras se aprobó la reforma política. Esto materializado en la modificatoria de la ley, y cuál es la 30995. Entonces, esta noche también se incorpora a nuestra mesa de diálogo Jesús Bernuy. Ismael Zárate no ha podido estar con nosotros el día de hoy y esperamos tenerlos la próxima oportunidad. Para este tema contamos con la presencia del abogado Nelson Vázquez Juárez. Él es estudioso en temas políticos y en legislación electoral. Bienvenido, Nelson, y a ver, para que nos puedas tú decir, referirnos a esta ley y su modificatoria. Antes, Jesús, de darle la palabra a Nelson, dígame tú, tienes en estos momentos al entrar con nosotros a Videopolítica Los de Abajo, a ver qué nos dices. Saludos, estimados amigas y amigos. Muchas gracias, Víctor, por la oportunidad que me das y también de poder conversar con el amigo Nelson de un tema que en estos momentos tiene mucha importancia, porque vamos a decidir el futuro de nuestro país, no solamente el 2020, que está todavía con la ley actual, esta que la acabas de mencionar, sino porque también a partir de 2021, con el proceso de 2021, que casi estamos a un año, se va a aplicar la nueva norma. Entonces va a ser muy importante poder conversar y debatir y dialogar sobre esta modificación, porque creo que el Congreso todavía falta agregar otras modificatorias más, porque reforma no solamente es con una ley, sino son varias leyes que tienen que ir saliendo. Y supongo yo que ya el gobierno sacará vía decreto de urgencia para que los que están en el extranjero puedan votar. No sé si se habrá hecho ese trámite del gobierno, pero ya es necesario que esto al final también se trate. Gracias, Nelson. Hay muchos temas que quisiera preguntar, que algunas dudas. Hemos estado en una organización política, yo también he estado en otra, y ahí pues nos ha pasado una serie de experiencias que de alguna u otra manera nos ha dejado muchas inquietudes, malos sabores, digamos así, por lo típico que se da casi en todos los partidos, que es la democracia interna. Entonces, al respecto, Nelson, tus palabras. En primer lugar, buenas noches y agradecer la invitación, Víctor, a este espacio de debate, de ideas, de debates, en este caso de la ley de organizaciones políticas,
Creo que es un tema muy importante porque los partidos políticos son el fundamento de una democracia, ¿no? Y es un tema que de palpitante actualidad además, ¿no? Así que muy agradecido por la invitación. A ver, Nelson, para entrar, yo creo que, ¿qué opinas tú en relación a lo que es el segundo artículo de los fines y objetivos de los partidos políticos? Empezando por ahí. Espero que nos des una breve definición al respecto. A ver, vamos a decir, pero hay unas cosas, yo considero que, por ejemplo, ¿no? Recordando, asegurar, son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda. Esto fue la ley pues, de 2003, ¿no? Esa es la que se promulgó en aquella época, ¿no? Y entonces dice, A, asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático, para que nuestros amables oyentes nos tengan en cuenta. B, contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado. C, formular subsidiarios, planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional de acuerdo a su visión del país. D, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. E, contribuir a la educación y participación política de la población con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. F, participar en procesos electorales. G, contribuir a la unidad del país. H, realizar actividades de cooperación y proyección social. Y las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro del marco normativo establecido por la presente ley. Nelson, desde el 2003 que se ha dado esta ley de organizaciones políticas, antes era de partidos políticos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros evaluar, ¿no? El accionar de los partidos políticos en nuestro país? Ya estamos del 2013 al 2020, 17 años, ¿no? de la aplicación de esta norma, y obviamente ha habido modificaciones. Por ejemplo, una de ellas ha sido pues, la última que modificaron, en este caso, la ley en cuanto se refiere a los movimientos regionales y locales, ¿no? Se suprimió, ¿no? Lo que es la participación de los movimientos locales y manteniendo solamente movimientos regionales. Entonces, Nelson, ¿qué puedes referirnos al respecto? Porque ha tenido que ocurrir el año pasado lo que ocurrió, ¿no? En que tuvo que ser disuelto el Congreso, ¿no? Y obviamente el pueblo lo calificaba de malo, ¿no? O sea, a tal punto de que ya pues lo disolvió el Congreso, el presidente Vizcarra, y la verdad pocos fueron los que se movilizaron como para querer restituir este Congreso, pues, por medio de la protesta, el reclamo y la confrontación, ¿no? A tal punto que algunos dicen que esto es dictadura, ¿no? Ha habido entre constitucionalistas que dicen que no, que dicen que sí. Bueno, ya últimamente, el día de ayer, el Tribunal Constitucional ha afirmado que ha sido válido la decisión tomada por el presidente de la República, pero esto hubiera ocurrido, ¿no? Si que los partidos políticos, si los electores hubieran elegido buenos representantes y no hubiera ocurrido esto. Obviamente que, como todos ciudadanos y demócratas que somos, Nelson, no hubiéramos querido esto, ¿no es cierto? Pero se dio. ¿Qué opinas al respecto de eso, para entrar en el tema? Bueno, para un poco, señalabas la opinión sobre los fines y objetivos de los partidos señalados en la Ley de Organizaciones Políticas. Yo quisiera dar antecedentes un poco de esta ley, ¿no? De la Ley 280924. En primer lugar, la Constitución habla sobre el tema de organizaciones políticas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 35 señala que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, conforme a ley, y su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. Agrega la Constitución que la ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos. Entonces, la ley de organizaciones políticas es un desarrollo de un artículo constitucional que es referido a las organizaciones políticas y la democracia interna. Y la propia Constitución, en su artículo 178,
establece que compete al Jurado Nacional de Elecciones, entre otras atribuciones, mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas y velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. Entonces, la ley desarrolla, reitero esto, ¿no? Pero además quisiera señalar otro antecedente. Recordemos que en la década del 90, a raíz del gobierno de Fujimori y luego el 5 de abril, del cierre del Congreso y el golpe de Estado de Alberto Fujimori, se señaló que el sistema de partidos políticos colapsó, ¿no? Es decir, los partidos que en ese momento habían tenido una vigencia importante, digamos, ya no tuvieron mayor representatividad durante muchos de esos años. Y luego de la caída de la dictadura de Fujimori, se formó, recordemos, el Acuerdo Nacional, que el Acuerdo Nacional señaló 31 políticas de Estado, del 2002 al 2021. Y una de ellas fue justamente respecto a los partidos políticos. En el rubro democracia y Estado de Derecho, se señaló lo siguiente, ¿no? Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos. Y quisiera reiterar, dice, democratización y fortalecimiento de los partidos. Y señalaba que era un objetivo del Acuerdo Nacional asegurar la vigencia del sistema de partidos políticos mediante normas que afiancen su democracia interna, su transparencia financiera y la difusión de programas y doctrina políticas. Entonces, ¿qué es el Acuerdo Nacional? Recordemos que los suscribieron todas las organizaciones políticas vigentes en ese momento. ¿Qué es, cuál es lo que está detrás de este acuerdo, de este aspecto del Acuerdo Nacional? Que justamente la falta de democracia en los partidos era una de las causantes, ¿no?, del colapso que hubo, y también el tema de la transparencia, ¿no?, financiera, y que no habían partidos, además, reitero, con mucha democracia interna. Y se discute esta ley en el Congreso, cuyo objetivo era el fortalecimiento de los partidos. Y uno de los objetivos del fortalecimiento era a través de la democracia interna. Lamentablemente, en la práctica, este fortalecimiento no se ha dado, ¿no? Porque podemos señalar que no hay un sistema de partidos políticos ahorita en el Perú. Tenemos agrupaciones que, claro, cumplen con la ley de organizaciones políticas para inscribirse en el jurado y compiten en elecciones. Pero en cada elección que hay nuevos partidos, ¿no? Hay nuevas organizaciones, de tal manera que esa falta de un sistema de partidos sólido no fortalece la democracia. Perdón, pero ¿tú no crees que cuando yo lo señalé los fines y objetivos justamente de las soluciones políticas, justamente no es eso lo que faltan, las otras cosas más? Sí. Claro, sino que también hay que señalar algo, ¿no? Por ejemplo, acá el primer fin que señala la ley es asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. Se requiere organizaciones políticas sólidas para que funcione un sistema democrático. El tema es de que a veces se piensa que dada la ley pues se solucionan las cosas, ¿no? Entonces, claro, hay una ley que señala los objetivos de las organizaciones políticas, pero también diría yo de que los partidos, y lo hemos visto en estos años, se juntan los ciudadanos para participar en elecciones y luego llegan al poder en algunos casos y luego esas organizaciones desaparecen, ¿no? Es decir, no hay programas reales detrás de esas organizaciones, no hay lineamientos políticos, no hay objetivos claros, sino se juntan los ciudadanos para intentar llegar al poder, ¿no? Pero no hay una solidez en cuanto a conciencia política. El tema también tiene que ver con eso, ¿no? No solo que es cierto que a veces ha faltado, en muchos casos, la democracia interna, pero también que falta ciudadanía, diría yo, falta civismo en el Perú. Todos sabemos lo informal que es el país, ¿no? Y esa informalidad atraviesa toda la sociedad y todos los aspectos de la vida, ¿no? Y tal vez para transmitir la idea que quiero señalar en falta de civismo, quiero, por ejemplo, señalar el tema del transporte público, ¿no? Mucho del problema del transporte público, del caos en Lima, lo generan los propios ciudadanos que no respetan las normas, ¿no? Porque acá en el Perú la gente está acostumbrada a pedir derechos, pero no a cumplir sus deberes, ¿no? Entonces,
Falta eso también, creo yo, el componente de gente que tenga una voluntad real de servicio público cuando conforman las organizaciones políticas, y no solo el hecho de formar un órgano, cumplir los requisitos, ¿no? Porque al final vemos que hay muchas organizaciones políticas inscritas en el jurado, cumplen los requisitos, participan en las elecciones, pero realmente ¿cuántas de ellas son verdaderos partidos? Tal vez muy pocas, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cuántas cumplen los demás objetivos? Así es, ¿no? Así es, que tengan un programa, y todas cumplen, por ejemplo, el jurado y la ley exige que tengan un programa, una idea, todos los cumplen, ¿no? Pero tal vez antes que se dé la ley, tal vez en la década del 40, 50, hubo ciertos partidos y no había tantas normas, ¿no? Habían partidos... Era al revés. Era al revés, ¿no? Entonces, el tema es, yo diría que haya realmente que militen los partidos gente que tenga real vocación de servicio, ¿no? Y no solo la ambición personal de querer llegar a un puesto público, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Lamentablemente, a diferencia de otros países, falta un sistema de partidos sólido en el Perú, y no solo por el tema de la ley, porque aparentemente en muchos aspectos la ley se ha cumplido, ¿no? Los partidos en muchos casos han cumplido con la norma. En algunos casos es cierto que ha faltado la democracia interna, pero también falta eso de civismo, ¿no? Además, la ley habría que hacer un balance, ¿no? Como tú dices, ya han pasado bastantes años. Tal vez al Jurado Nacional le ha faltado que la ley le dé más atribuciones, ¿no? Por ejemplo, la ley establece un periodo máximo de cuánto debe durar una dirigencia nacional, que es de 4 años, y obliga a que las organizaciones políticas presenten al registro de organizaciones políticas los nuevos directivos que tienen que elegir, ya sea cada 4 años o de acuerdo a lo que ellos terminen, pero el límite máximo son 4, ¿no? Sin embargo, al que incumple eso no hay una sanción, ¿no? Es decir, el jurado no está facultado para decirle a la organización, oye, mira, ya tu plazo de dirigencia nacional se cumplió. Cumple. Hace elecciones de acuerdo a tu estatuto y preséntanos, ¿no? No tiene esa facultad. Y tampoco hay una sanción a ese incumplimiento, ¿no? Entonces, se ha dado el caso de organizaciones políticas que las dirigencias han durado más del propio plazo que establece el estatuto, ¿no? Yo creo que eso, obviamente, en la práctica se descubren estas cosas, estos vacíos, y al jurado, digamos, se le comienza a dar, la idea es darle más atribuciones, ¿no? Para justamente poder cumplir con el mandato constitucional, que es velar por el cumplimiento de las normas de subvenciones políticas, ¿no? Por ejemplo, en la reforma que ha habido, publicada el 27 de agosto del 2009, del 2019 justamente, en el artículo, se ha modificado el artículo 25 de esta ley de organizaciones políticas, y allí se señala que el jurado va a ser como una instancia, ¿no? Dice, en la elección de autoridades internas de la nación política, la elección de autoridades se efectúa de acuerdo a la modalidad que establezca el estatuto y reglamento electoral de la organización. Y señala, es el artículo 20, perdón, el artículo 20 específicamente, ¿no? Respecto a los órganos electorales de los partidos políticos, las elecciones internas para renovar dirigentes, para elegir candidatos, deben ser manejadas, ¿no? Dirigidas por estos órganos electorales. Y la modificatoria establece que las decisiones de los órganos electorales centralizados pueden ser apeladas ante el órgano electoral central, digamos, ante el Tribunal Nacional Electoral de un partido político. Y agrega, lo resuelto por este último puede ser recurrido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, claro, con eso, digamos, va a fortalecer la democracia interna, porque ya va a ser un ente de afuera el que finalmente pueda dirima si es que realmente se cumplieron las normas internas. Ese es un primer avance eso podría ser un primer avance. Jesús, sí. ¿Tienes que decir? Claro, porque ese es el gran problema para los que hemos participado en alguna de los tantos partidos, ya por ejemplo, o sea, lo menciono el PAP, el Frente Amplio y otros partidos más. La queja constante que creo ha sido receptora es el jurado y las personas que elevaron
presidente de la República el proyecto de ley, y era de que el ciudadano, el afiliado participaba en el proceso, sea interno, sea para autoridad, y de pronto cumple con todo el proceso, pierde o gane. Bueno, lo cierto es que de pronto a la hora de la inscripción otros son los candidatos. Entonces había una suerte de burla. Es más, inclusive hasta te sacaban de los padrones. Acá sí ha habido un gran avance en cuanto a garantizarle al afiliado su derecho a participar y a que se respete su participación, pierda o gane, que se respete, inclusive el del propio afiliado que elige. Entonces es un gran avance, y esto recién, lo lamentable es que en este proceso no se va a aplicar para el 26 de enero, es muy poco el tiempo. Entonces significa también que el proceso de elecciones va a ser un poco más largo, porque para que el jurado, o sea, ahorita por ejemplo, si el jurado tiene que cuestionar algo por trámite, lo hace casi a las finales. A veces hay candidatos que por ejemplo ahorita están en su proceso de apelación, y ¿qué sucede? De que estando ya casi a dos semanas, una semana, de pronto sale su resolución, ya sí puede participar o no puede participar. Entonces eso creo que haría que el proceso de elecciones internas de un partido para las autoridades tendría que ser mucho más amplio y no acorde a como siempre ha sido, porque esa fue una de las causales de las cuales el actual jurado no aplicó la nueva norma, faltó tiempo. Claro, los plazos eran muy cortos. Implica de que tal vez el proceso para el 2021 no sea, tenga más tiempo, para que también el ciudadano, si considera que en su partido no se ha respetado el proceso, pueda apelar, ¿no? Entonces eso es una modificación importante. Sí, es muy importante eso, y también digamos otras que podrían venir después es que el propio jurado ha ido abriendo a veces por vía jurisprudencia algunos caminos, ¿no? Recuerdo el caso de Acción Popular, que por ejemplo eligió su dirigencia, la inscribió en el jurado y el Tribunal Electoral del propio Acción Popular apeló esa inscripción que había hecho el Registro de Organizaciones Políticas. Sin embargo, el Pleno del Jurado, cuando lo ve en apelación, porque la primera instancia dijo no, acá los miembros del Tribunal Electoral de Acción Popular no pueden apelar, porque el reglamento de organizaciones políticas decía que solamente el personero de un partido puede apelar las inscripciones en el registro de organizaciones políticas. Sin embargo, el jurado evaluó y dijo, bueno, pero si nos quedamos con esto, si solo aplicamos a rajatabla, vamos a obviar cuestiones de democracia interna, y dijeron, pero si aquí está apelando un miembro del Tribunal Electoral, que es un órgano que ve elecciones internas, lo consideraron válido. Y vía jurisprudencia fueron al fondo y resolvieron el tema, ¿no? Pero eso fue vía jurisprudencia. Entonces, como te digo, estas son experiencias nuevas, ¿no?, dentro de las organizaciones políticas, y obviamente se tienen que ir de acuerdo a la experiencia dando más normas, ¿no?, para garantizar la democracia interna. Obviamente, Nelson, otro de los problemas, justamente también esta ley, esta modificatoria de la ley, ¿no?, el aspecto económico de cómo se financian los partidos políticos. Dime, ¿qué puedes referirnos al respecto? Porque precisamente es uno de los talones de Aquiles, ¿no?, de los partidos políticos, y gran cuestionamiento ha habido de cómo se financian los partidos políticos, ¿no?, de tal manera hasta que incluso ¿no?, hay un movimiento político que está acusado de lavado de activos, incluso están poniéndolo como una organización criminal, ¿no? Entonces, las primeras organizaciones políticas, y en eso hay que reconocer el Partido Aprista, que ha sido, pues, ¿no?, la primera organización que tuvo incluso el formato de partido en el Perú, ¿no?, de un partido de masas y de cuadros, que incluso ha servido de modelo para las otras organizaciones políticas, ¿no?
independientemente de que uno haya estado afiliado o no afiliado a tal organización política, hay que reconocer ese mérito de esta organización política, el Partido Aprista, ¿no? En la época de sus fundadores. Entonces, en el cual la organización política se autofinanciaba. Yo recuerdo de que mucho había las actividades económicas hechas por las bases, los militantes. Me acuerdo de que, por ejemplo, el militante cotizaba y por lo tanto era más responsable de la organización e igual del dirigente, ¿no? De saber de que el aporte, la financiación venían de ellos y por lo tanto había que respetarlos, ¿no? Y no como ahora de que prácticamente poco se ha visto, y eso en todas las organizaciones políticas, ¿no? Casi, ¿no? Aparte de que, en mi opinión, de todas las funciones solamente cumplen los fines, ¿no? El de presentar candidatos, como tú dices, ¿no? El de inscribirse, registrar los candidatos y participar en las campañas con unas propuestas, ¿no? Mayormente de grupos muy cerrados, de tecnócratas. Por el lado de la economía, siempre nos faltan pues mecenas, ¿no? Que financian, hasta incluso hay quienes se establecen, pues, ¿no? Que han hecho lavado de activos, ¿no? Que han sido financiados candidaturas con el dinero del narcotráfico. Creo que hay que volver a eso, Nelson, o sea, de que al final verdaderamente el militante, el afiliado sea el que sostenga la organización para evitar este tipo de cosas, porque verdaderamente estas cosas hacen pues que las acciones políticas no avancen, ¿no? Y que los buenos elementos de la sociedad no estén al frente de ellas, ¿no? Y no quieren participar, como dices tú, ¿no? De una conciencia cívica, ¿no? Debe imperar, pues, y que deben haber, pues, dentro de las acciones políticas, gentes, ciudadanos de bien y que realmente tengan una vocación de servicio social, pero mayormente no es así, ¿no? Y incluso un ciudadano común y corriente, a diferencia de anteriores organizaciones políticas en el pasado, imagínense, creo que antes los militantes de un partido llevaban a sus hijos a las organizaciones políticas, ¿no? Ahora el militante o el afiliado actual lo piensa mucho para llevar a sus hijos a acciones políticas, porque te ves esa situación, ¿no? Uno, de que siempre hay alguien que pone la plata del partido y quiere ser el candidato, y ellos ni siquiera pueden tener la aspiración de ser los representantes del partido, y obviamente métodos antidemocráticos, pues, que realmente, pues, al final no salen elegidos los representantes como deben ser, ¿no? Entonces, a ver, eso, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, yo creo que es evidente que se requiere una transparencia en la economía de los partidos políticos justamente para su fortalecimiento, ¿no? Pero también es cierto que a veces hay variables que cuando se hablan de estos temas no se analizan, ¿no? Todos sabemos que el Congreso está desprestigiado desde hace mucho tiempo. Una interrupción, porque justamente, para adorar mejor la idea, justamente yo escucho mucho esto de hay que fortalecer los partidos, pero no se dice realmente cómo deben fortalecerlos. Sí. Esa es la gran pregunta. Entonces, el tema, por ejemplo, hay una variable que no se ve en estos casos, que es, pues, el Congreso está muy desprestigiado, ¿no? No solo ahora, sino desde hace varios años. Sé que lo que voy a decir no es muy popular, ¿no? Pero en realidad tenemos pocos parlamentarios. El Perú debería tener más parlamentarios, ¿ya? Entonces, como tenemos pocos parlamentarios, las campañas de los parlamentarios cuestan mucho. Si uno quiere salir parlamentario por Lima, bueno, tiene que, dicen mínimo $50,000, ¿no? Entonces, se gasta mucho. Esa es una de las razones, diría yo, ¿no? Antes teníamos 180 diputados y 60 senadores, ¿no? Y tú recordarás y recordaremos que en muchos casos habían dirigentes sindicales auténticos en el Parlamento, en el Senado, ¿no? Sí, ¿no? Y diputados habían, dirigentes, habían profesionales destacados, ¿por qué? Porque había más apertura. Entonces, si tú solo tienes una cámara de 130, obviamente para ingresar vas a gastar mucho más. Y ese es, yo creo, también una de las razones de este tema del financiamiento, ¿no? Antes, ¿por qué habían 180 diputados, 60 senadores, y por qué a veces unos dirigentes sindicales podían salir? Porque su campaña no era muy costosa, y porque además requerían una cantidad de votos que eran de sus bolsones, digamos, ¿no? De gente que lo conocía en su trayectoria, de los ¿no?
sectores que representaban. De los sectores que representaban, ¿no? Otros países, de acuerdo a la demografía, tienen más parlamentarios que nosotros. Pero claro, plantear eso acá es ahorita impopular, pues, ¿no? Pero esa es, yo diría, una de las razones del tema de los financiamientos, ¿no? Obviamente, cuando tienes un Congreso tan reducido, tienes también a la larga menos fiscalización. Es decir, pueden salir las leyes más rápido, ¿no? Antes se quejaba mucho de que pasaba al Senado, pasaba a diputados, pero ese camino de que pase por Cámara de Diputados, pase a senadores, también generaba más debate, generaba más vigilancia para esa norma, o decir, esa norma, ¿quién está apoyando esa norma, no? ¿Quién está detrás? Entonces tú tenías 180 diputados, 60 senadores que le daban vuelta a la norma, es decir, le daban vuelta en el sentido que la analizaban de todo punto de vista. Ahora una ley puede salir mucho más rápido y de repente no sabemos qué está detrás de una norma. Grandes democracias como la democracia norteamericana pues tiene Senado y tiene su Cámara de Representantes, ¿no? Nelson, Sí. Aya de la Torre decía que es mejor una mala democracia que una dictadura. ¿No será también que, si bien es cierto, el gobierno de Fujimori fue, algunos le dicen totalitario, otros una forma camuflada de dictadura, porque se utilizó el terror, se utilizó las Fuerzas Armadas para acallar protestas sociales, de alguna u otra manera se tiene esa denuncia de que un dirigente sindical como Wilka fue asesinado por elementos vinculados al gobierno de Fujimori. Entonces, mucho es también de que la dictadura o estos gobiernos autoritarios con terror, usando el Estado, de alguna manera hacen o no permiten el aprendizaje en democracia, no permiten que después de los procesos la propia ciudadanía comience a cuestionar, porque lo que ha habido acá, en este proceso, si nosotros analizamos, ha habido todo un cuestionamiento también producto de la población. Entonces, cuando el presidente de la República da su cierre del Congreso, de alguna manera tenía el apoyo, hizo toda lo que está pasando en Chile, por ejemplo. En Chile hay toda una población que cuestiona, no a Piñera, bueno, lo cuestiona, pero cuestiona su modelo económico. De alguna manera u otra, el proceso de democracia ha hecho que la población entienda el entorno de donde vive y lo cuestione. Y de alguna manera exija cambios. El gobierno de Fujimori, de alguna u otra manera, aplastó. Se usó de alguna u otra manera el poder limitar, el poder atemorizar, y lógicamente también las propias cúpulas dirigenciales, para poder hacer que estas generaciones no aprendan. Porque lo que ha habido acá es que hay muchas generaciones que les falta práctica política, les falta hacer evaluaciones de los resultados. En este caso el Partido Aprista, por ejemplo, ¿no? Terminó la gestión de Alan García y no ha habido una revisión o una autocrítica, bueno, de la gestión, si fue buena, mala, cuál es el resultado, en qué se ha quedado la población insatisfecha. Entonces no ha permitido. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que tenemos en esta realidad, hay una población totalmente alejada de la política, porque siente que el partido político no ve sus problemas, ni siquiera los municipales, que es lo más cercano. Entonces, ese es no solamente el desprestigio y lo que sea el desprestigio de la clase política, y lamentablemente esa clase política que no es capaz de escuchar los requerimientos de la población y también de lo que también aprende el ciudadano, porque el ciudadano aprende, cuestiona, pero no encuentra. Entonces, es muy interesante la reforma, el inicio de esta reforma, porque no creo que sea la única norma que tiene que salir muchas más, pero para la cual podamos esta vez, con este cambio, trabajar lo que es democracia,
interno, porque hay muchos cambios que tienen que hacerse en el país. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, señalaba un poco al inicio que, si bien es cierto, digamos, con el sistema de partidos políticos colapsó, ¿no? El 90, es decir, cuando Fujimori sale elegido el 90, Claro. Los partidos pues estaban desprestigiados y salió él elegido, ¿no? Un independiente, ¿no? Se supone, y una cara nueva. Pero ahí hay que ver también y analizar lo siguiente, ¿no? Colapsó el sistema en partidos políticos, entró Fujimori y el 5 de abril de un golpe de Estado. Claro. Es decir, lo nuevo, ¿no? Aparentemente, Igual que lo de antes. ¿no? Claro. O peor, ¿no? Peor. Entonces, el tema, por eso decía, es importante las normas para una democratización interna, para un fortalecimiento de partidos, pero también es importante que la gente haga vida política de verdad y con vocación de servicio. Mucha gente dice, a mí no me interesa la política porque no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Yo no vivo la política, y en realidad la política, el Congreso da leyes, el Estado da normas, y todo eso sí afecta a la vida de los ciudadanos. Claro. La gente a veces no se da cuenta. En el municipio, tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, la democracia norteamericana empieza en sus poblados, en sus condados, en sus municipios. Claro. Ahí empieza la democracia norteamericana. Entonces, lo que yo digo es que la ley sola no va a hacer que surjan partidos políticos, si es que no hay una voluntad ciudadana real de crear organizaciones políticas serias, ¿no? Con militancia, con vocación de servicio. Porque si no hay eso, digamos, el tema es que la experiencia que nos dice también, hay muchas organizaciones creadas a nivel regional, a nivel municipal, en nivel provincia, que también han llegado y simplemente se preocupan por capturar, ¿no? Para fines personales, el municipio o región, ¿no? Es decir, hay un presidente regional, varios presidentes regionales Que están denunciados penalmente, presos, ¿no? Independientes, que no son partidos. Entonces, no es que el partido sea peor que... La fórmula de los independientes al final también fue un fracaso. Pues, No, te estoy diciendo, la- son los objetivos, ¿no? Lo que estoy señalando, ¿no? Los independientes resultaron peor que los ¿No? partidistas. Entonces, el tema es que los temas nacionales, problemas, por ejemplo, de corrupción, atraviesan toda la sociedad, ¿no? Claro. No es un problema limitado a un sector. Por eso decía, hay que crear mucha conciencia política y de civismo, ¿no? Que a veces cuando uno camina por la calle o interactúa, se da cuenta que la gente no respeta el derecho del otro, ¿no? Hay mucho individualismo en las personas, ¿no? Y te lo digo en el caso del transporte público, ¿no? Claro, Tú ves que en un paradero los autos de transporte, ya sean combis, scooters, no se mueven. Y a veces se genera un tráfico simplemente por eso. Pero también es por ¿Y el la gente gobierno. qué piensa? Y la gente, entonces, ¿qué piensa? No hay una idea de sociedad. Claro. Porque déjame acabar un poco la idea. Es decir, en ese caso, cuando esos colectiveros no han tenido, dicen, yo me estoy beneficiando, supuestamente, ¿no? Porque estoy llenando gente, ¿no? Entonces, hay la idea de él. Pero en el fondo él no sabe, o no se da cuenta, mejor dicho, que al transgredir en la norma, todos nos perjudicamos. No se beneficia él y él también se perjudica, porque cuando vaya a otro paradero, no va a poder avanzar, ¿no? Entonces, no hay una idea colectiva común de que los problemas tenemos que solucionarlos en conjunto, ¿no? Te lo digo porque a veces uno ha tenido la oportunidad de viajar a otros países y ahí tú ves en otras sociedades una conciencia, ¿no? De que el respeto, por ejemplo, a la línea blanca, ¿no? Tú vas a Europa y ves la preferencia que está normado, y en el Perú también está normado que la línea blanca Claro, es el peatón, La cebra, ¿no? La cebra. Así es. Allá se respeta, está en la conciencia de todos eso. Acá no, acá piensa que el auto tiene la preferencia en la línea blanca, ¿no? Cuando la norma no dice eso. Entonces, por eso digo, la gente a veces pide muchos derechos, pero no cumple con sus deberes. Pero también, No. Nelson, es que también el modelo neoliberal, porque en realidad, miren, si tú dices el transporte público, las pistas totalmente llenas de carros.
Uno en hora punta, ya, es más, hay muchas zonas de Lima y Callao que uno se queda atorado ahí. Así es. ¿Pero por qué? Porque hace años que necesitaba otro sistema de transporte y no se quiso hacer. Lógicamente ahora tenemos una cantidad enorme de parque automotor y es que no se puede evitar, más el modelo que tenemos, no se puede evitar que de alguna vez todo el mundo se tenga la gargana. Por eso es que hubieron los muertos que hay. ¿Por qué? Porque tú dices, es cierto, uno se pone en la línea blanca, uno se pone en el paradero, pero ¿cuánta gente ha muerto en los paraderos? Entonces no es que a veces haya ciudadanos no respetan, no, sino también el modelo no ha permitido que haya un cambio del parque automotor. Ahora recién están con los trenes, pero ¿cuántos años fue eso paralizado? Entonces esas cosas, yo francamente en ese sentido sí, mucho ha tenido que ver también el modelo económico, por eso es que eso tiene que cambiar. Claro, el tema es que el modelo... Esta ley no va a hacer nada, o va a ser muy poco, si no se arregla o no se ve, y la población, esperemos que el 2021 se pueda trabajar el tema de la modificación de lo económico de la Constitución, porque eso es importantísimo. Acá se ha como dice, canibalizado las pistas. O sea, las combis ahora entran en una competencia tremenda. Uno, francamente, te soy sincera, a mí me da mucho temor de irme al paradero, porque vienen con una están a la gana y a veces conversando con amigos, si te pones en el paradero del carro, se le van los frenos, como ha pasado, y matan personas. Están en su vereda, este caso último de la muchacha que atropelló y mató 3 personas. ¿Qué les ha pasado a esa chica? Nada. Fue declarada libre. O sea, digamos, su proceso, pero 2 personas fueron muertas en la vereda. Entonces, no es que el ciudadano no respete. No, pero yo me refiero al ciudadano que maneja el carro también, pues, ¿no? Sí, me ¿Qué estoy pasó refiriendo con a ese todos los ciudadano? ciudadanos, ¿no? Pero No ¿qué solo pasó? al de a El pie. Poder Judicial que ha hecho con esta señorita. No, claro, pero está bien. Y así se ven todos. ¿Dónde están las personas que constantemente infringen? O sea, como dicen, ¿no? Si hay impunidad, yo continúo. Así es. Y el tema es de que no hay respeto a la autoridad, ¿no? Mira, ha habido hace pocos días en Surco, han querido los serenos retirar a unos mototaxistas, ¿no? Sí. Y la violencia que han utilizado contra la autoridad es... Si tú puedes el derecho a protestar, ¿no? Y a reclamar, pero otra cosa es ya la violencia contra la autoridad, ¿no? Entonces, por eso digo, la gente a veces, y reitero, ¿no? Es correlato, derecho y deber es correlato. Pero ¿por qué el mototaxi está circulando en zonas donde hay tantos carros? No deben estar ahí. Claro, pues justamente los serenos lo iban a retirar y los mototaxistas se fueron con y una violencia, lo han quemado a uno de los serenos. Pero el asunto es que ¿quién ingresó para que los mototaxis sean? Pero hay que trasladarlo también a los partidos. Justamente también eso ocurre en los partidos, ¿no? Que cuando se trata de respetar la democracia interna no se respeta, y así igualito hay grupos que se quieren apoyar al partido, se apropian del partido, infringen las reglas, atropellan, hasta hemos visto en más de una oportunidad casos, ¿no? de que Nelson, con respecto a los programas y planes de gobierno, dime, ¿qué se hace al respecto entonces? Porque mucho se habló de que, en este caso un candidato, Toledo decía que una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es, ¿no? Estar en el gobierno, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? La gente no es partícipe tampoco de los programas políticos de los partidos, porque al final es un grupo de tecnócratas quienes nos elaboran, y eso es lo que supuestamente el elector va a defender y ni sabe, al fin de cuentas, de qué se trata. Dime. Yo creo que una gran responsabilidad del partido político es justamente elaborar planes de gobierno serios. Creo que en los últimos años no hemos visto mayor propuestas de cambio o de beneficio de la sociedad serias, realmente programáticas, ¿no? Por eso yo decía que más allá de las normas, lo importante es que existan organizaciones políticas de verdad, organizaciones que estén enraizadas en la sociedad, que representen a los trabajadores, a los empresarios también, a los pequeños empresarios, pero que los representen verdaderamente. Y yo creo que lo que le ha faltado a los partidos políticos en los últimos años es eso, ¿no?
representación real de sectores de la sociedad. Y por eso tú ves que un partido a veces llegó al poder o al parlamento y luego desaparece, hace todo lo contrario y aparecen otros, ¿no? Y se van cambiando nuevas organizaciones porque no están enraizados realmente en la sociedad ni representan realmente intereses reales de los sectores mayoritarios del país, ¿no? Y eso es tanto de izquierda, de derecha, de centro, pero bueno, te lo digo, no se ve porque si hubiera una izquierda marxista fuerte, pues enraizada en la sociedad, pues tuvieran una representación permanente, pues representativa, ¿no? Pero, o también a nivel nacional, en las alcaldías, en las regiones, pero no hay eso, ¿no? Ese creo que uno de los grandes factores que hacen que no haya un sistema de partidos políticos, que no hay organizaciones enraizadas que estén en el tejido social, ¿no? Que estén en los sindicatos, en los estudiantes universitarios, en los empresarios también, que los empresarios también tienen derecho a ser representados, ¿no? Por alguna organización política en forma real, las clases medias, los pequeños empresarios, los emergentes. Esos sectores no están enraizados en los partidos políticos. Por eso tú ves tantos cambios de partidos que surgen, desaparecen, aparecen otros, ¿no? Y creo que si no están enraizados y las acciones políticas no representan los intereses diversos que hay en una sociedad, entonces no va a haber un sistema de partidos fuerte, ¿no? Jesús. Claro, sí, en eso sí, con respecto a los planes de propuestas, lo que tiene que ver es eso para que no sea gaseosa, pues las propuestas de las organizaciones políticas. Y no digo organizaciones, sino los candidatos, porque el candidato es una cosa y la propuesta que aparece en el juego es otra. Entonces, y eso ahí muestra cómo está de gaseoso la organización política. Entonces, y eso es lo que se debe tomar conciencia, porque no es posible que uno vota por una organización y por tanto la propuesta que ha desarrollado la organización. El candidato es voz de la organización política, no es su propia voz. Entonces, en esta forma, cómo se ha trabajado las organizaciones políticas, es el resultado de por qué tenemos tanto trabajo individual, tanto trabajo personal de cada congresista que va a defender intereses y no recoge la propuesta de la propia organización, porque la organización no hace la propuesta, como tú lo has dicho, y como no está empapado en el tejido social, no está en la sociedad enraizado, entonces las propuestas no salen en función de la sociedad. Prometen de todo. Se ha dicho, el congresista no puede estar prometiendo obra pública, no puede estar prometiendo voy a hacer voy a crear no. El congresista norma, fiscaliza, pero no puede estar prometiendo obras porque no la va a cumplir. Y ese es el problema del ciudadano también, que al no estar, capacitado, ni siquiera el propio afiliado, ya, entonces se cree la mentira de esa persona. O sea, acá lo que se ve, nosotros lo que estamos viendo acá, de que acá el partido político no hace las propuestas. Todos los candidatos, es lo terrible, todos los candidatos proponen voy a hacer esto, voy a hacer que, pero nadie dice yo recojo la propuesta de mi partido que ha trabajado y vamos a defender esto. Me siento comprometido, sí, en determinados puntos en los cuales yo me siento hecho carne, pero en sí el partido tiene su propuesta, pero no, todos son individualidades. Entonces, en eso espero yo que con esta norma y lo que hagamos los ciudadanos, que de alguna manera hemos tomado conciencia de hacer organización, podamos plantearle a la población una propuesta coherente, sólida, sustentada, sin demagogia, sin mentiras, con las realidades de lo que se tiene como institución, de lo que se tiene como recursos, y no pues mentiras o promesas falsas, porque al final el ciudadano dice pues todo es mentira y todavía tienen la sinvergüenza de decir no, pues se miente para llegar. Entonces eso no puede ser posible.
Sí, pues sí, tienes mucha razón. Es decir, reitero, se requiere organizaciones políticas enraizadas en la sociedad que representen realmente intereses populares de las mayorías nacionales, ¿no? Entonces, Nelson, de todo esto, para terminar, ¿cuál sería, ya creo que lo estás dicho, ¿no? Recojo de ti algunas cosas, ¿no? Necesitamos una ciudadanía, ¿no?, más activa en lo que es la actividad del partido político, a plenitud, ¿no? Que no solamente vaya a votar, que no solamente se haga campaña por el candidato, sino que participe de otras cosas más, que es el propio de la actividad política, ¿no?, de una organización, ¿no? Hemos hablado de planes, ¿no?, de gobierno, de democracia interna, de educación política, de financiamiento de los órganos. Entonces, y otra cosa más, ¿no?, de que el Jurado Nacional de Elecciones debe tener más participación en lo que es el cumplimiento de estos fines y tareas de los partidos políticos, ¿no? ¿Algo más que puedes tú decirnos para redondear? Bueno, para finalizar, agradecer nuevamente la invitación. Creo que eran necesarias estas normas, ¿no?, de organizaciones políticas que son importantes para fortalecer la democracia interna de los partidos, pero también el correlato es que se requiere ciudadanos verdaderamente comprometidos, ¿no?, en hacer política seria, en hacer política como servicio público. Las normas no van por sí solas, no van a crear las organizaciones políticas si no hay gente realmente interesada en hacer país, ¿no?, en servir a la sociedad. Eso es finalmente lo que podría decir. Eso algo para terminar. Muy interesante y muy enriquecedora tu participación. Gracias. Gracias. Nelson. Algunos puntos se quedarán para el posterior análisis después de esta experiencia y después de la experiencia que tengamos para el 2021. Tenemos Claro. mucho que decir al respecto y mucho que vivir y mucho que pasar. El jurado está aprendiendo también junto con nosotros. Ajá. Listo. Estimado Nelson, desde ya, gracias por tu participación en nuestro programa Videopolítica Los de Abajo. Los que estamos al frente del Movimiento de Desarrollo Sostenible, precisamente hemos aperturado este programa como otros más que vamos a materializar para contribuir pues a eso, lo que acabas de decir tú, ¿no?, de una participación más activa, sobre todo de los buenos ciudadanos, de los que tengan vocación de servicio, no al revés lo que vemos en las reuniones políticas actuales, ¿no?, y que precisamente nos ha llevado a esta situación. Estimados amigos, esperamos que ustedes saquen conclusiones de este tema muy importante, justamente a portas del 26 de enero que se va a llevar las elecciones complementarias, o mejor no, elecciones congresales, no es una elección complementaria, ¿no?, sino del cambio, ¿no?, del Congreso, con tu voto. Y también nos sumamos a que ustedes elijan bien, por lo menos a las personas que tienen trayectoria comprobada en relación a lo que es su honestidad, su vocación de servicio, que practiquen una democracia verdadera, respetuosa, no con las malas artes, no con la trafa, que eso es lo que vemos muchas veces, que sean coherentes con su propuesta y que haga que todo ciudadano participe pues en la toma de decisiones. No hacerlo es pues definitivamente lo malo y que siempre va a hacer daño a nuestra democracia. Les agradecemos nuevamente tu atención, ciudadano, amigo de nuestro programa que nos estás viendo y que nos sigas, continúes viendo nuestros programas que desde ya estás viendo, ¿no?, que son educadores, formativos de la conciencia ciudadana, desde los primeros que hemos tenido, ¿no?, sobre globalización, sobre lo que es democracia,
sobre ese, y obviamente partidos políticos en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, faltan otros temas, ¿sí? Estos temas están que nos presionan constantemente, amigos, nos mandan mensajes constantes de que cuando tratamos, ¿no? El tema de la Constitución, el tema de los gobiernos locales y regionales, sí, lo vamos a hacer, amigos, vamos a hacerlo y por lo tanto esperamos que nos sigas, ¿no? Y estés pendiente de nuestros programas como Movimiento de Desarrollo Sostenible. Ya hemos dicho que vamos a tener nuestro curso taller de introducción a la política y políticas públicas. Esos son pasos que vamos a dar más adelante y que esperemos la invitación que cursemos a todos nuestros amigos que conocemos y que están interesados en prepararse para ser gobernantes, cuadros, estén ahí. Muchas gracias y por lo tanto esperamos que nos sigas viendo en nuestro programa Vida Política, los de abajo, en la siguiente edición. Gracias y buenas noches.